Muy bien, vamos a hablar ahora de cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es la malignidad ginecológica más diagnosticada en el mundo para mujeres adultas mayores. Es más frecuente, como pueden ver en azul intenso, en países más desarrollados, es decir, los países del norte generalmente. Más común en la mujer caucásica que en otras razas y la mediana edad es de 62 años. La mortalidad, pues también es más alta en lugares en donde tienen mayor incidencia, pero va en descenso y tiende a ser más mortal en mujeres afroamericanas porque tienen menor acceso a los servicios de salud. En Panamá, su incidencia es de 9 casos por 100.000 habitantes, siendo el segundo cáncer ginecológico más relevante del país. El primero, recordemos que es cérvico-uterino, ¿ok? Entonces, por grupo etario, generalmente el grupo de 60 a 65 años es el grupo que más incidencia presenta con 53 casos por 10 por 100.000 habitantes. Y en cuanto a la mortalidad, su muerte es de 4,4 muertes por 100.000 habitantes, siendo la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico del país. Ahora, los factores de riesgo va a haber por exposición a estrógenos endógenos y no relacionados a estrógenos endógenos. Tenemos la novulación crónica, los tumores productores de estrógeno, la obesidad, la hepatopatía crónica, la menarca temprana con menopausia tardía, los ciclos menstruales irregulares, ser infértil o no haber tenido hijos. Entonces, el reemplazo hormonal sin progestágeno, el uso de tamoxifeno, la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, factores hereditarios, ya que hasta el 5% de los cánceres endometrios son heredados, cáncer previo como mama, ovario, colon, síndrome de Lynch y familiares de primer grado de consanguinidad, sobre todo si tienen tres o más familiares con cáncer endometrio. Sobre los anticonceptivos orales, disminuyen un 50% el riesgo a 12 meses de usarlos. Sobre la actividad física, al menos 20 minutos de ejercicio vigoroso 3 veces por semana. Y tabaquismo, a pesar de que reduzca el riesgo en este cáncer, los riesgos de otros tumores supera el beneficio en este caso. Por tanto, no recomendamos el tabaquismo para reducir el riesgo de cáncer de endometrio. Fisiopatológicamente ocurren varios factores. También, al igual que en ovario, aquí vamos a tener cánceres de endometrio tipo 1 y cánceres de endometrio tipo 2. El primer mecanismo fisiopatológico es la estimulación estrogénica sin oposición. Ese exceso de estrógenos endógenos que llevará a una proliferación continua del endometrio con hiperplasia y mutaciones somáticas, sobre todo del PTEN y el PI3K. Eso lo vemos en los cánceres de endometrio, endometrioides o tipo 1. La pérdida de regulación de vías supresoras con la inactivación del PTEN, ARID1A, CARRAS, alteraciones también del PI3K, KT-mTOR, y eso lleva a una pérdida de control del ciclo celular, proliferación y resistencia a la apoptosis. La inestabilidad de microsatélites, que recordemos que eso implica mutaciones en las proteínas del mismatch repair, que sería MLH1, MSH2, MSH6 y PMC2, lo que lleva a acumulación de errores de replicación o hipermutación con antígenos inmunogénicos. La mutación POL, ¿ok? O el POL ultramutado. La mutación de la subunidad exonucleasa del DNA polimerasa epsilon lleva a una hipermutación con activación inmune, lo cual le da un buen pronóstico a estos tumores y los hace sobre todo muy sensibles a inmunoterapia. Y la alteración del P53, que es una inestabilidad cromosómica principalmente porque muta y se pierde este gen. Entonces, hay una pérdida del control del ciclo celular con un genoma inestable, aneuploidía. Una de las cosas que necesito que tengan claras, y yo siempre se los he dicho, cánceres que tengan mutación de P53 o mutación de Carras son altamente agresivos. En este caso, ya serían los endometrioides tipo 2 o los endometrios pues tipo 2, que aquí ya serían puras histologías agresivas, seroso, células claras. La influencia metabólica y resistencia a la insulina, la obesidad, la hiperglucemia y la hiperinsulinemia provoca aumento del factor de crecimiento parecido a la insulina 1 y cambios en la señalización del PI3K-AKT que lleva a proliferación del endometrio. Los factores inflamatorios crónicos como la exposición crónica a citoquinas como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa
junto al estrés oxidativo, estimula la angiogénesis y daño al ADN. La evasión inmune tumoral, pues la sobreexpresión de PL1 y de factor de crecimiento transformante beta inhibe los linfocitos T citotóxicos y provoca un escape inmunitario, por lo cual va a provocarse esto sobre todo en tumores que tengan una alta deficiencia de las proteínas del mismatch repair y el P53 mutado. Y están las mutaciones epigenéticas con hipermetilación de promotores MLH1, PTEN, que lleva a un silenciamiento de genes supresores tumorales tipo 1 o como un Lynch esporádico, por ejemplo. Histológicamente, el carcinoma endometrioide, que es el 80%, es un adenocarcinoma. También vamos a encontrar adenocarcinomas con metaplasia escamosa o un carcinoma adenoescamoso. Están los mucinosos, los serosos papilares, las células claras, los carcinomas indiferenciados y los mixtos. Entonces, como les comenté anteriormente, hay un endometrio tipo 1 y un endometrio tipo 2. El carcinoma endometrioide, que es el tipo 1, generalmente está asociado a obesidad o estados hiperestrogénicos, prehiperimenopáusica, precedida de hiperplasia endometrial. Son tumores bien diferenciados, grado 1, grado 2, subtipos histológicos endometrioide, mucinoso y viloglandular. Mutaciones más frecuentes, PTEN, PI3K, KRAS, factor de crecimiento del fibroblasto, inestabilidad microsatelital, ARID1A, generalmente tiene mejor pronóstico. Los carcinomas no endometrioides o tipo 2, 20 a 30%, son más frecuentes en posmenopausia, asociado a atrofia endometrial, precedida de hiperplasia endometrial atípica, pobremente diferenciados. Subtipos histológicos son principalmente altamente agresivos, como el seroso, células claras, carcinosarcoma neuroendocrino. Las mutaciones más frecuentes son de alta agresividad, como P53, inclusive HER2, la mutación de la caderina y tiende a ser un tumor de mal pronóstico. Existe una clasificación molecular basada sobre todo en tres elementos: la secuenciación de la polimerasa Epsilon, el mismatch repair y el P53. Entonces, el primer subgrupo molecular es el POL mutado. El POL mutado, recordemos que son tumores de muy buen pronóstico. El 9,7% aproximadamente de los tumores de endometrio pertenecen a POL mutado, y van a ser muy sensibles a inmunoterapia. Los que tienen el POL wild type, que wild type para oncología significa que no está mutado, por eso es que es WT wild type, y el mismatch repair deficiente. Cuando tienes mismatch repair deficiente, eso es 27,7% y significa que también tienes una alta sensibilidad a inmunoterapia. P53 anormal con POL wild type y mismatch repair proficiente. Proficiente mismatch repair significa que trabaja normal, ¿ok? Todas las proteínas, las cuatro proteínas del mismatch repair. Entonces es un tumor P53 mutado. Esto es el 17,6% de los tumores del endometrio y generalmente son tumores de mal pronóstico. Y tenemos el P53 wild type, Pol wild type y mismatch repair proficiente, es decir, que es el tumor que no tiene alteración demostrable. Esta es la mayoría, 45% de los cánceres de endometrio. Y generalmente son los tumores que no van a ser tan sensibles a inmunoterapia y que van a tener que tratarse con terapia, sobre todo de quimioterapia. Sobre la clasificación molecular, nada más recordarles, el POL ultramutado, 10 a 12%, les va excelente. Puedes omitir inclusive la adyuvancia porque tienen un comportamiento biológico muy, muy benigno, por decirlo así. La inestabilidad microsatelital alta o deficiencia del mismatch repair representa el segundo subtipo más grande, con 25 a 30%. Su pronóstico es entre bueno e intermedio, sobre todo porque son sensibles a inmunoterapias como pembrolizumab o dostarlimab. El P53 mutado o Cirrus-like, 20 a 25%, es desfavorable porque son histologías de alta agresividad que generalmente requiere quimio y radioterapia combinadas. Y el cuarto subgrupo es el que no tiene una firma molecular específica, es el más frecuente, 35 a 40%. Su pronóstico es intermedio, y lo que hace es manejo tradicional por estadio y grado histológico, que implica muchas veces cirugía, quimioterapia, radioterapia, pero no terapias innovadoras.
¿Cuáles son los principales signos y síntomas de un cáncer de endometrio? 90% de las veces es un sangrado uterino anormal, mujeres con sangrado intermenstrual persistente en premenopáusicas, obstrucción intestinal, ictericia, citis y dolor abdominal. El diagnóstico, el gold standard es la biopsia endometrial, que la tiene que hacer ginecología. Y también pedimos una batería de exámenes como biometría hemática, química sanguínea, rayos X, CAT, de tórax, abdomen y pelvis contrastado, colonoscopía si sospechamos que puede haber un síndrome de Lynch. Quirúrgico, el manejo o el estadiaje, mejor dicho, es quirúrgico. Tienes que hacer una rutina de endometrio que conlleva una histerectomía con salpingoforectomía bilateral, más citología peritoneal, más disección ganglionar pélvica y paraórtica. Y el estadiaje se hace en base a la FIGO, de FIGO 1 hasta FIGO 4B, basado en qué tanto penetra el tumor en las capas del endometrio o en las estructuras alrededor, en los ganglios paraórticos y linfáticos y la extensión a órganos a distancia. El patrón de diseminación del endometrio es bien escalonado. Empezará por extensión directa, luego hará metástasis linfáticas, luego diseminación hematógena y por último también exfoliación intraperitoneal, por lo que puede dar mucha carcinomatosis. Los dos principales factores pronósticos son la etapa, como pueden ver, cada etapa tiene una supervivencia distinta. La histología, seroso y células claras tienen peor pronóstico, escamosos e indiferenciados son altamente agresivos. Otros factores, la presencia de receptores hormonales positivos da supervivencias más prolongadas. Los tumores mayores de 2 centímetros tienen peor pronóstico. La invasión vascular tiene una alta recurrencia. Citología peritoneal positiva también 15% de recurrencia. La metástasis de ganglios linfáticos, si fueron pélvicos, 25% de recurrencia, pero si fueron paraórticos, esto sube hasta 40%. Invasión miometrial, edad avanzada y metástasis anexial. Sobre la rutina de endometrio, recordar que incluye una incisión limitada, aspiración de líquido al libre abdominal, estudio citológico, exploración de órganos abdominales, histerectomía extrafacial con salpingoforectomía, determinación macroscópica de la profundidad de la invasión del tumor y muestreo del epiplón inframesocólico. El tratamiento curativo incluye por etapa